Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Andrea Mateos. Bueno, Andrea, un placer tenerte acá en Entrevidas. Mauro, un placer inmenso. Tenía muchísimas ganas de estar en este espacio y además yo tengo una conexión muy especial con Argentina. Tenemos a muchas seguidoras que nos siguen desde allá y un inmenso placer estar aquí. La verdad que, bueno, un honor para mí hablar con vos, tenía muchas ganas de hablar con vos, tenemos, bueno, una amiga en común, de paso la voy a saludar a Edith Testa y ahora le voy a contar un poco a la gente, bueno, vos estás en España y bueno, hay mucha gente también de Latinoamérica acá, mucha gente argentina que sigue el canal, así que está bueno también contarles un poco que, bueno, tengo acá un breve machete como para no olvidarme nada, ¿no? Pero sos periodista, escritora. A su vez, sos presidenta de la ONG cultural Las Asilvestradas, como Sí. se dice, y tenés un máster en comunicación institucional, 4 libros publicados. De hecho, bueno, ahora los voy a mostrar. Yo tengo 2 de esos 4. La verdad que tuve la oportunidad a través de Edith de llegar a los libros. Me encantaron. Son de poesía, mezclan algunos relatos cortos también, ¿no? El Sí, sonido de la limerencia, acá lo sí, muestro, publicado por Letrame, grupo editorial, que también, bueno, ganaste un premio, ¿no? Con este libro. Y sí, Germinativa, lo muestro acá, que es tu novedad, digamos, 2023 sería, ¿no? sí, También me encantó. Torres Editores, ¿no? sí. Y tenés dos más. Tengo dos más. Tengo por aquí, de hecho, La mujer que brota, que es un poemario que a mí me gustó mucho escribir. Fue un libro bastante difícil porque hubo una parte bueno, ya sí que lo conversaremos más adelante, pero siempre yo creo que todos los poetas basan mucho sus escritos un poco en su propia vida, ¿no? Un poco como también cuando habla Annie Ernaux, el anterior premio Nobel de literatura, que mucha rama de su escritura está basada en sus propios diarios. Entonces, yo fundamentalmente me defino poeta más que otra cosa. Es verdad que ahora estoy tratando de abordar un poquito más el género de la narrativa. De hecho, en Germinativa ya se ve bastante la narrativa, que sigue siendo una narrativa poética. Tengo compañeras que dicen que yo lo que hago es poesía horizontal más que narrativa. Y 4 libros, el quinto ya está escrito. De hecho, ahora cuando cierre de aquí contigo tengo que terminar de releerlo, que va a ser una novela. Y bueno, con muchas ganas de seguir escribiendo y publicando. Qué bueno que ya tenés el quinto. ¿Saldría este año? Pues la idea es que sí, la idea es que salga ahora, o sea, a mí me gusta escribir aproximadamente un libro por año porque además estoy en un momento de mi vida en el que siento que soy muy diferente de un año a otro, ¿no? Supongo que también, eso me lo han dicho muchas mujeres con las que he conversado, cuando te adentras en los 30 ya empiezas a tomarte la vida un poco más en serio, ya eres lo que se considera una adulta, ¿no? Yo voy a hacer 33, entonces es verdad que mi evolución de un año a otro está siendo como muy rápida. Supongo que llegará un momento en el que sea un poquito más pausado, un poquito más lento todo y eso, lógicamente, se refleja muchísimo en la escritura. O sea, a mí me pasa, Mauro, que yo a veces, por ejemplo, estabas enseñando antes el sonido de la limerencia. Yo ahora leo el sonido de la limerencia y digo, no tengo nada que ver con la mujer que Claro. escribió este libro, por ejemplo. Yo creo que nos pasa eso mucho a la gente que nos dedicamos a escribir, ¿no? Que leemos cosas antiguas y dices, pues es que ahora a lo mejor no pienso ni siquiera lo mismo Claro. que dejó Bueno, en pero ese eso pasa libro. es muy común, ¿no? Porque por ahí, no sé, vos también Sí, sos periodista, por ahí si escribís una nota hoy y la escribís en sí, 8 años, y yo hubiese encarado esta nota por otro lado, ¿no? Pero lo que yo noté, sí, por ejemplo, con el sonido de la limerencia, es que para hacer uno de tus primeros libros, sí, había una evolución importante como para hacer, viste que cuando uno por ahí retrotrae a primeros libros de muchos escritores, bueno, se nota que están en ese proceso de aprendizaje, sí. que se le encuentran muchas. Bueno, acá me parecieron como muy sólidos para hacer primeros libros, ¿no? Sí, es muy curioso. El sonido de la limerencia fue el segundo libro que yo publiqué, pero en realidad fue el primero que yo escribí. Claro, De hecho, hay poemas en el sonido de la limerencia que escribí con 18 años. O sea, fue un increíble. libro que, sí, muy jovencita. Fue un libro que se gestó. Yo estuve 3 años viviendo en Colombia. Durante esos 3 años, pues yo estaba como en los inicios de mi relación. Hoy en día estoy casada, pero claro, en ese momento era muy jovencita y yo creo que eso se nota mucho en el sonido de la limerencia, ¿no? Que es una mujer que está comenzando a vivir esos primeros enamoramientos, ese amor a distancia también, porque hubo un tiempo que él estuvo en Colombia, yo aquí en España. Y bueno, sí que es verdad que se nota una evolución, como tú dices, de los primeros poemas a los últimos, porque claro, hay algunos que yo los hice desde que era muy, muy jovencita y los últimos a lo mejor ya tenía 23 24 años. Tardé varios años en lanzarme a enviar el manuscrito, eso también te lo digo, Mauro, o sea, fue un libro que yo saqué en segundo lugar, o sea, yo ya lo tenía escrito. Cuando yo saqué mi primer libro, este libro ya estaba escrito. Lo que pasa es que al ser una poesía tan intimista y tan abrirme en canal contando esos sentimientos de amor que yo tenía en ese momento, me daba un poco de vergüenza.
la verdad. Entonces ya yo creo que pasó una cosa que se llama pandemia. Yo creo que a todos nos hizo replantearnos un poco la vida y dije, venga, me voy a lanzar a mandar el manuscrito y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, es por el que me han dado el premio, de hecho, de los 4 libros es el único que ha sido premiado. O sea, que mal no estaba. No, no, la verdad que a mí me encantó, los recomiendo mucho, ojalá que se puedan conseguir en Argentina, ¿no? Que a veces eso, bueno, ojalá que Sí. puedas publicar en Argentina. Eso sería fabuloso. A mí me encantaría. Además, como digo, tengo bueno, a Edith Testa, a otras muchísimas amigas que viven allá, que siempre me están invitando que vaya a Argentina y lo tengo súper pendiente. Sería la verdad que un sueño. Y tenés que venir a conocer. Bueno, el circuito literario es muy importante, hay mucho, ¿no? Lugares para que puedas leer también, ¿no? Sí. Antes de empezar a hablar un poquito de los libros puntualmente, contá un poquito cómo se dieron tus comienzos en la lectura primero. Pues en la lectura, a ver, yo llegué con 3 años al colegio sabiendo prácticamente escribir, sabiendo ya prácticamente leer. Mi madre también es periodista, una ávida lectora. Entonces, desde que mi hermana y yo éramos muy chiquititas, mi hermana hizo un poco la labor de, o sea, mi madre de enseñarnos a leer y a escribir, ¿no? O sea, a mí me gustan los libros desde que tengo uso de razón. Sí que es verdad que luego he ido atravesando como distintas facetas. Parece que una persona que se dedica a la escritura tiene que estar leyendo muchísimo, constantemente, sin ningún tipo de parón, ¿no? Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que los 3 años que estuve en Colombia, por motivos personales, prácticamente no leí. Y de vez en cuando me pasa, ahora llevo 4 años en los que leo muchísimo, pero entre medias ha habido pequeños lapsus en los que digamos que el ritmo se ha reducido, ¿no? Y esto a veces genera mucha curiosidad, porque uno parece que cuando te dedicas a escribir tienes que estar leyendo muchísimo constantemente, y yo soy de las que pienso que para aprender a escribir bien hay que leer mucho. Pero al final es una actividad que no es como ver la tele, que requiere un ejercicio de concentración, que no es estar mirando el móvil, la tele de fondo, no, tienes que hacer un ejercicio de concentración. O sea, no puedes estar leyendo y dices, ostras, que he leído, que no me he enterado de nada, vuelvo otra vez. Tienes que ejercitarlo. Entonces, si tienes la mente muy colapsada de muchas preocupaciones, mucho trabajo, a ti supongo que te habrá pasado. Sí, 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 A sí. mí, al menos, cuando yo tengo la mente llena de cosas, me resulta muy complicado leer. Pero es verdad que he sido lectora desde que tengo uso de razón, y además en general intento abordar todos los géneros literarios porque aunque me gusta mucho la poesía y el ensayo, también leo muchísima narrativa y me gusta mucho todo lo que son piezas artísticas. ¿Y en qué momento surge esto de tu pasión por la poesía? Y si tuviste algún autor o autora que te fue marcando, ¿no? En esos comienzos. Sí, pues mira, mi pasión por la poesía comenzó un poquito más tarde. Digamos que cuando yo tendría, pues no sé, 13, 14 años, la adolescencia, descubrí a través de un profesor muy bueno que yo tuve en lengua y literatura, de Manuel Feijó, eh, otro tipo de poesía, porque siempre nos habían mandado a leer a los mismos señores de siempre, que yo siempre digo, una persona con 12, 13 años en el colegio, que le mandas leer a un autor del siglo de oro que no sabes lo que estás leyendo, yo creo que el amor por las letras no se coge. Entonces yo hubo un año que tuve a este profesor que fue muy bueno, él me prestaba libros suyos. Era un profesor que además no era muy mayor, yo tenía pues eso, como 14 años, él tenía 32, entonces teníamos más cercanía que con otros profesores más mayores que yo había tenido. Y empecé a cogerle como más regusto, aunque realmente cuando yo me empecé a aficionar, o sea, cuando hablo de aficionar me refiero a ir a una librería y cuando mi madre me dice, venga, escoge el libro que tú quieras, escoger uno de poesía, fue realmente con una autora que yo creo que conoceréis muchos, Elvira Sastre, que ahora es Sí. verdad que es una autora que no leo mucho porque ya estoy volcada más en otro tipo de géneros poéticos, pero digamos que mi amor por la poesía, lo que es amor, amor por la poesía, comenzó con ella. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, además es súper exitosa, ¿no? Elvira Sastre. Eh, Sí. bueno, hablamos un poquito ahora de tus libros, ¿no? Contame, bueno, primero cómo fue el proceso de escritura de este primer libro, que como dijiste, a muchos autores le pasa esto, ¿no? Que por ahí el primero que uno escribe no es el primero que se publica. Sí. Bueno, yo realmente en este libro no seguí tampoco ningún tipo de metodología, era muy jovencita. Te voy a decir además exactamente dónde lo escribí yo. O sea, yo el del sonido de la limerencia Sí, coincidió lo que estaba conozco. viviendo en esa etapa en Colombia. Yo en ese momento de mi vida era bloguera de moda y además trabajaba como profesora de marketing en el LCI de Bogotá. Entonces, claro, Bogotá es una ciudad muy caótica, los trancones son horrorosos. Yo comenzaba a dar clases a las 6 de la tarde, entonces yo lo que hacía era que para no pillar precisamente esos trancones, llegaba 2 horas antes a la universidad, me subía al ático, que había unas vistas preciosas de toda la ciudad, y yo me ponía a escribir, contemplando los rascacielos de Bogotá. Entonces, casi todos los poemas, a excepción de alguno que escribí con 18 años o con 20 así de forma puntual, pero casi todos los poemas del sonido de la limerencia se gestaron en el ático del LCI de Bogotá, 2 horitas antes de que yo entrara a clase,
contemplando ahí la maravillosa ciudad. O sea, que Increíble. ha sido y me dejaba fluir. O sea, Mauro, te lo digo con completa no lo hice con intención de voy a escribir esto para publicarlo, para que guste, para que tenga más marketing. No, simplemente fue, sacar lo que yo llevaba en ese momento en el corazón, sin ningún tipo de estrategia ni de nada. Luego ya sí que hubo un proceso de confección, de recortar, este poema lo meto, este no, hubo algunos que se descartaron, pero de primeras, fue todo un poco escritura automática, diría incluso. ¿Y fuiste buscando como algún hilo entre este poemario, digamos, entre los poemas que forman parte del poemario? La verdad es que no. O sea, yo sí que quería, eso sí que lo tenía muy claro, yo quería que los poemas que yo estuviera escribiendo, que todos estuvieran relacionados con el tema del amor, del desamor y del amor propio, que al final son como las tres emociones que más se palpan en el libro. Y quería, no quería mostrar a la típica mujer heroína que comienza muy destruida y al final está toda empoderada, porque no se corresponde con la realidad. O sea, yo creo que ninguna persona es exactamente lineal, todos estamos aquí, bajamos, volvemos a Claro. subir, ¿no? Somos así. Entonces, de hecho, a la hora de ordenar los poemas, he intentado que fueran así también, porque así fueron como ocurrieron en la vida real. Lo que sí que tenía muy claro es que, aunque como digo, la evolución, aunque no fuera lineal, que sí que, que se notara una evolución desde el primer poema hasta el último, donde la persona que lo estuviera escribiendo, se notara como esa madurez intelectual y emocional, ¿no? Que al principio fuera como una persona más inexperta en el amor y que terminara, no solo aprendiendo como esas normas que no nos explican del amor romántico, ¿no? Y que vas aprendiendo a base de darte golpes, sino también, para mí el amor más importante que hay, que es el amor propio, el amor por una misma. Entonces yo creo que con ese último fragmento, que no lo voy a desvelar, es un poemario, pero al final también tiene un eje lineal, un eje cronológico. ¿Y en qué momento se dio esto? Bueno, esto que decías que por ahí al principio era un freno, esto de publicar algo tan personal. Digamos, ¿en qué momento sentiste que, bueno, ahora sí puedo publicarlo? Y también en qué momento sentiste que tenías un libro. Viste, por ahí uno escribe cuentos o Sí. poemas, pero por ahí, viste, hasta que, digamos, se arma una cierta estructura y decir, bueno, esto es publicable, me interesa que otra gente lo lea. ¿En qué momento sentiste eso? ¿Hay algo que te Sí, destrabó, un poema que dijiste, bueno, acá con esto logré algo interesante? pues mira, claro, al final en un poemario no es como una novela, o sea, tú te puedes poner a escribir Claro, poemas y eternizarte y que no se acabe nunca. Yo me di cuenta, como digo, el primer libro que yo llegué a publicar realmente fue Mis otras primeras veces, que fue un libro que escribí los 3 meses de confinamiento durante la pandemia. Y ahí, como fueron 3 meses en los que me quedé sin trabajo, yo decidí sacarlo de forma digital, a ver a la gente qué le parecía, le gustó. Y entonces, al ver que ese libro que yo había escrito durante esos 3 meses a la gente le gustaba, fue cuando saqué del cajón El sonido de la limerencia y dije, venga, ahora voy a estructurar todos los textos que tengo, voy a descartar los que no considere a día de hoy que son aptos para meter en este libro y los voy a ordenar, voy a conformar un manuscrito y lo voy a mandar a una editorial. De hecho, al principio lo mandé a 3 editoriales grandes, tradicionales. Las tres me dijeron que sí, de hecho me acuerdo una, no puedo dar nombres, pero bueno, una, me acuerdo que cuando me llamó estaba tomando café con unas amigas, era la editorial de poesía de mis sueños. Yo me caía el suelo de la emoción, lo que pasa es que, bueno, luego los contratos fueron muy abusivos y decidí al final sacarlo con Letrame por mi cuenta porque me brindaban lo que yo en ese momento al menos quería, ¿no? Pero yo creo que realmente lo que a mí me hizo lanzarme a publicar, como te digo, fueron dos cosas. Uno, el hecho de haber sacado primero Mis otras primeras veces y tener, entre comillas, la validación de mi público, de la gente que me seguía, de, oye, lo que escribes interesa. Y dos, la pandemia. El hecho, claro, yo era muy jovencita cuando escribí este libro, llena de miedos, de inseguridades, y de repente te piensas que tienes toda la vida por delante, ¿no? Cuando llega la pandemia y dices, ostras, soy joven, pero me puedo ir mañana, realmente me puedo morir, yo estaría conforme con la vida que he vivido hasta este momento. Entonces, yo creo que se juntaron esas dos cosas, la validación externa, el miedo de que la vida se podía acabar antes de lo que yo pensaba, y dije, venga, no pierdo absolutamente nada, lo lanzo y a ver qué pasa. Y bueno, ahora soy escritora, unos años después, o sea que me alegro muchísimo de haber tomado esa decisión. no, increíble, increíble. Me quedé pensando también esto, ¿no? A veces, bueno, tu sueño era en determinada editorial hasta que, bueno, lees la letra chica y decís, bueno, por acá no era, ¿no? También. Sí, Y tu primer libro es Mis otras primeras veces. ¿Qué sí. notás? O sea, ¿qué diferencia notás? Yo ese libro no lo tengo como para mostrarlo, pero ¿qué diferencias notás entre ese libro y el segundo que publicás, ¿no? Del que estamos hablando ahora. Sí, son muy distintos. El de Mis otras primeras veces es un libro, nunca he llegado, Mauro, a saber exactamente en qué género se encasilla, porque hay gente que ha dicho, que es una novela conceptual, que es una novela experimental, tiene poemas, tiene canciones, tiene relatos, tiene un poco de todo.
pero son como capítulos, para que te hagas una idea. Yo ahora mismo justo es que ese es el único que no tengo ahora mismo entre mis manos, pero es un libro en el que cada capítulo narra o recrea una situación. Imagínate, yo estaba confinada y yo en mi cabeza recreaba de, bueno, cuando salga de aquí voy a volver a vivir otra vez mi primer beso, mi primer abrazo, mi primer baile sobre la hierba, todo. Claro, la voy a Entonces hice fijar. como aquellas primeras veces que yo quería volver a experimentar y a las que no les había dado valor, escribí un fragmento para cada una de ellas, cada uno en un poema, en un cuento, en una canción, cada uno en un estilo diferente. Y luego lo novedoso es que yo proponía un ejercicio de escritura terapéutica a raíz de cada uno de esos ejercicios. Es decir, si yo escribía una canción, te proponía al lector que también lo escribiera y había una plantilla para que tú allí pudieras escribirlo. Entonces yo, sin darme cuenta en ese momento, estaba gestando realmente otra cosa de mi actividad profesional actual, que es que soy docente de los talleres de escritura terapéutica que estamos impartiendo aquí en Madrid en The Social Hub. Y en ese momento yo no lo sabía que me iba a dedicar a eso, pero estaba sentando las bases, ¿no? Un poco lo que es la vida, que a veces uno sin Increíble. pretenderlo le va guiando por los caminos. No, no, increíble, increíble. Me gustaría, ¿puede ser que leas algún poema del sonido de la limerencia? Sí, pues a Yo ver, te voy marqué a un leer. par que me gustaron, pero si querés elegir. Yo tengo curiosidad, ¿cuáles han sido Bueno, a mí los me que has gusta mucho marcado tú? Fénix, Vale. Aquelarre, Nuestro Ruido, Ujú. Amores Imperfectos, Palabras, esos son algunos de los que marqué. El de Fénix todavía es un libro que la gente todavía sigue comprando, leyendo, y el de Fénix es uno de los más subrayados, fíjate, o sea, yo creo que hay mucha gente que se siente identificada con eso, ¿no? Es muy curioso. Ahora mismo no lo encuentro, el de Fénix sí está aquí. Es un fragmento muy cortito, Sí, realmente correcto. este fragmento no es un poema, es un poco como se dice, ¿no? Poesía horizontal, pero bueno, lo voy a leer porque como es de los más subrayados, no es mi favorito, pero sí que es el favorito del público y lo voy a leer. Bárbaro. Hay días en los que una se siente tan triste, tan nostálgica, que solo le apetece acurrucarse en el suelo y hacerse un ovillo de esos en los que te encoges tanto que se te marca toda la columna vertebral. Pero lo que tú no sabes es que es justo en ese punto donde nacen tus alas, ansiando desplegarse para abrazar el cielo infinito. En los días tristes, recuerda que no eres ovillo, sino fénix. No, muy bueno, a mí me encantó, me encantó. Me encantó, la verdad, el libro, los dos libros me gustaron muchísimo. André, me quedé pensando en esto también, ¿no? ¿Cuáles son tus preferidos de este libro, si querés leer alguno? Pues mira, unos de los que puse al principio, el de Observar tu lunar es uno de mis favoritos y si queréis lo leo, pero es Dale. curioso porque, ¿sabes qué me pasa una cosa? Que yo cuando le pregunto a mis lectores cuáles son vuestros fragmentos favoritos de cada uno de mis libros, nunca coinciden con mis favoritos, o sea que tenemos gustos distintos. Bueno, viste que el lector siempre completa el libro, tiene por ahí hasta sus propios, cada uno analiza de una manera particular, por ahí vos quisiste escribir algo y va Sí, por otro yo creo lado. que corresponde mucho al momento vital que está pasando cada uno, ¿no? Cuando uno Claro. subraya es porque le está pasando a sí mismo en ese momento. Pues voy a leer el de Observar tu lunar, que es de los primeros poemas, a mí es de los que más me gusta, y dice así: Eres hierro que no se oxida, piedra que no se convierte en polvo, vela que no se consume, fuego que no perece bajo la lluvia. Eres mar sin horizonte, grito que aciguata en la penumbra. Eres un verso libre que ondea en el viento. Eres los arañazos que han anidado en mi alma y también el pájaro que me canta por la mañana. Eres hierro, piedra, vela y fuego. Eres mar, grito y verso que me araña. Mi amor fueron las dos palabras más bonitas que nunca me dijiste y nunca tampoco te pedí que me dijeras, porque tu silencio se ha convertido en amo de mi cuerpo y tus besos en caricias en mi espalda, porque las palabras tan a menudo hieren y las miradas son capaces de contártelo todo, aun sin narrarte nada. Te amo desde ese primer segundo en el que decidí crearte, quizás en un sueño, posiblemente enjaulada, porque así me sentía antes de construir nuestro universo, encelada por los celos que me causaba el no tenerte, y te enlacé fuertemente a mi poesía, y te pedí que te ataras al nudo de mi garganta, porque mis lágrimas internas anhelaban exprimir tus entrañas, y mi corazón era ese sonido incesante que no se callaba, un latir acelerado de nuestros cuerpos, un sueño que echaba raíces en el alma, una declaración de notas afónicas que intentaban dejar de batir nuestras alas. Y así, entre sueño y vigilia, cadenas y libertad, exploto y te hago explotar. Renacemos de nuestras cenizas y nos quemamos con el ardor que producen las llamas consumadas. Exprime, mírame y explora. Suda, ríete y embebe. Que jugar a ser adultos es la norma que ambos deseábamos saltarnos, y observar tu lunar es mejor que dedicarle versos a la luna. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así, ese sería como uno de tus preferidos de ese libro.
Me gustó, Sí, me y gustó además mucho. es que el momento, claro, la gente no lo sabe, pero el día que lo escribí hubo una lluvia preciosa en Bogotá y estaba yo contemplando el horizonte, las nubes bajas, entonces, no, no sé, yo creo que es de mis favoritos por el momento en el que lo escribí, ¿no? Claro, está bueno eso, ¿no? Porque también te retrotrae a ese momento, te acordás, Sí, está bueno todo eso. Vamos con, puede ser del otro libro, hablar un poquito de Germinativa, bueno, que es sí, la novedad, ¿no? Salió en 2023, pero de paso voy a dar el nombre del otro libro que lo tengo que anotado para no olvidarme. La mujer que brota, que salió en sí, 2022, 2022, ahí está. Si querés, vamos primero con ese, así vamos en orden. vale. ¿Querés leer algún poema? Y contá un poquito, para el que no lo leyó o la que no lo leyó, por dónde va. Si hay alguna temática Pues puntual. sí, La mujer que brota, este sí que fue un libro que desde el principio hasta el final tenía una estructura muy clara, está dividido también por varias temáticas, es otro poemario. Sí que es verdad que al principio yo quería que fuera un poemario que estuviera versado en la infancia y en el amor por los abuelos. El mío falleció, yo solo conocía a un abuelo, porque cuando yo nací el resto estaban muertos, salvo mi abuelo Pepe. Y claro, cuando mi abuelo falleció fue como que me quedé huérfano, ¿no? De esa figura, de que todo el mundo tenía sus abuelos y a mí ya no me quedaba ninguno. Y de hecho estuve varios años que me costó muchísimo poder hablar de él sin lágrimas en los ojos. Entonces, al principio yo quería que todo el poemario hablara de la infancia y los abuelos. ¿Qué pasa? Que luego cuando empecé a escribir, realmente me apetecía mucho, de hecho no sé si se ve en la portada, pero me apetecía mucho que reflejara desde una persona desde que nace hasta que va creciendo, Sí, ¿no? Le van creciendo tallitos, las flores, tal, y se convierte ya en una persona adulta, ¿no? muy buena Fue, etapa. cuando yo lo escribí, fue la primera vez que yo ya me sentía adulta, no solo porque me tocara pagar facturas, independizarme, o sea, yo me Claro. sentía adulta a nivel emocional en todos los ámbitos. Entonces, este es un libro que está dividido precisamente en esas partes, en cuando naces, cuando eres pequeña, la adolescencia, cuando ya eres adulta. Curiosamente, la parte que más ha gustado a todas mis lectoras es la primera, la de los abuelos y la infancia. Y digo, pues mira, si lo llego a saber, lo hubiera dedicado solo para eso. A mí me gusta más la última parte, que creo que es cuando ya es una persona adulta que ya se conoce, sabe quién es, dónde están sus límites. Y bueno, es un poemario que a mí me gusta muchísimo, la verdad. Yo creo que también porque me siento muy identificada, ¿no? Todavía con la escritura de este libro, al final es reciente. Entonces, este salió en el año pasado, el anterior, en el 2022. Perfecto. Me gustaría, puede ser que leas dos poemas. Uno de la primera parte, que es la que le gusta bueno, a tus lectoras o Sí. lectores, y una de la parte que más te gusta a vos. Pues mira, voy a leer de la primera parte. Hay un poema que escribí, que además fue de los primeros que yo escribí en este libro, que se llama Pan duro con café, porque mi abuelo desayunaba pan duro con café. Era un hombre de la posguerra civil española y era lo que desayunaban todos los niños en esos años. Y este ha gustado muchísimo. Es muy sencillo y dice así. Me preguntaron qué era el hogar y una imagen vívida y ávida acudió rápida a mi memoria, la tuya. Te vislumbré friendo torreznos a 35 grados a la sombra, tus manos talladas en corteza sosteniendo las mías y lanzándoles un beso, el clamor de tus bostezos hasta que te dormías. Tú, agachado cogiendo tomates de un huerto que nadie te ayudó a sembrar, solo a comer con cebolla, tus ojos apagados de un verde que ya lo ha vivido todo. Ahí se trabó. Tus lunares trazando constelaciones. Tú sentado en un kiosco de la Alameda con las piernas cruzadas y la vista posada en otro mundo al que nadie más tenía acceso, porque ni tan siquiera tú tenías la llave. Me preguntaron qué era el hogar, abuelo, y acudí a tu recuerdo porque todavía me huele a tu colonia de Brumel y al pan duro con café que tomabas en el desayuno. Pero es que así es como se construyen todos los hogares, vistiéndonos con el hábito de lo sencillo, porque un día todo desaparece. Todavía seguimos calentándonos en la lumbre que nos dejaste prendida. No, muy bueno, muy bueno. Me encantó. En el momento se había trabado un segundito, pero por suerte después se enganchó la conexión. Ah, genial. Pero bueno, fue un segundito. Me encantó, la verdad me encantó. Vamos, puede ser uno más de la parte que más te gusta a vos. Sí, a ver, hay uno que es mi favorito, pero es largo, entonces yo creo que ese no lo voy a leer Dale. porque ese se llama Nostalgia en el exilio, pero es largo y a lo mejor se va a hacer un poco pesado para leerlo por aquí. Entonces, yo creo que voy a leer este de aquí que se llama Sustento, que es uno de los últimos de la última parte, que a Dale. la gente también le ha gustado mucho y además es uno de los favoritos de mis padres. Entonces lo voy a leer. Los siglos vagabundos se han caducado y convertido en ceniza, pero ¿qué es este ardor aquí en el pecho que no se extingue? Es el clamor de quien ilumina nuestra alma redimida, el amor de quien nos alumbra con su presencia deshojada. Solo somos huesos y carne, con sangre heredada y vertida, la herencia en vida de quien nos protege desde allá arriba. Desde aquí, frutos cosechados de unas raíces que nos sustentan y nos convierten en familia.
la palabra más sagrada que se graba a fuego eterno en aquel lugar donde se nutre la vigilia, nuestro sustento. No, hermoso, hermoso, bueno, hermoso. Bueno, ojalá que de a poco, bueno, también lleguen tus libros acá, me encantaría que estés acá en alguna Sería editorial. genial. Si nos está escuchando alguna editorial de Argentina, yo encantadísima, versión en Argentina. Y siempre hay editores que ven, así que bueno, por favor, síganla, porque Sí, me encanta lo que hace. Bueno, igualmente ahora vamos a hablar un poquito de Germinativa, sí. pero bueno, igual te encuentran en redes, te pueden contactar, bueno. Sí, en eh, redes estoy como Prepius, eso también es, otro día te cuento la historia de ese nombre, como Prepius con solo una PY. Y además desde ahí organizamos también muchos encuentros digitales, o sea que Edith sabe. que Testa, de paso le mando un beso, una querida amiga. Vamos a hablar un poquito de Germinativa, contame un poquito, bueno, es tu novedad. Yo marqué algunos que me gustaron, algunos, porque la verdad que es un libro que recomiendo mucho, lo muestro. La edición es hermosa, hermosa. Sí, Una calidad impresionante de edición también, ¿no? Yo marqué, por ejemplo, el viento en la lengua, arraigo, otoño decorado, algunos de los que marqué. Seguramente vos tenés tus otros preferidos, seguro, sí, pero sí, si sí, querés, bueno, contá un poquito primero si lo pensaste desde el comienzo como un libro, fuiste sí. escribiendo poemas hasta que te encontraste que había material para armar un libro. Germinativa, al principio iba a ser un poemario también y cuando me puse a escribirlo me di cuenta de que lo que estaba haciendo era un diario íntimo, realmente. Claro. De hecho, al principio no se iba a llamar Germinativa. Creo que estuvo también aquí de invitada Carmen H., ¿me suena? Sí, sí, Que sí, estuvo sí, en tu estuvo, programa. estuvo. Bueno, pues Carmen H., para la gente que ya la conoce de tu programa, resulta que un día colgó en Stories una fotografía y dijo, ¿qué título le pondríais a esta foto? Y yo puse, de la semilla de tu mano se nutre mi flor. Y dijo, me ha encantado como título de libro. Entonces, al principio Germinativa se iba a llamar de la semilla de tu mano se nutre mi flor, cuando iba a ser un poemario. De hecho, es una frase que está incluida en las primeras páginas y la gente no sabe. Lo que pasa es que luego cuando lo transformé en un diario íntimo dije, es un título demasiado largo, este título pega para un poemario, lo tengo que resumir. Y entonces al final, como también yo soy muy asilvestrada, el elemento floral y de la naturaleza está presente en todos mis libros, decidí que Germinativa iba muy bien porque hace alusión a dos palabras, a germen, ¿no? Al origen de las cosas, y a nativa, que está muy relacionado con los ancestros, ¿no? Y bueno, lo dividí como en los 5 elementos naturales, tierra, aire, agua, fuego, éter, que yo llamé semilla, brisa, lluvia, arcángel, con un pequeño fragmento que decidí incluir al final, no sé si la gente lo ve, pero es un diario de cuando yo Sí. regresé a Colombia, claro, después de la pandemia, hacía 4 años que yo no volvía a Colombia y volver a ese país fue como regresar a un sueño, ¿no? Entonces, lo que yo escribí durante mi viaje en Colombia durante todo ese mes, al final decidí incluirlo al final, es un diario fotográfico, de hecho, la prologuista de esta última parte es Carmen H., por eso también la mencionaba, y es un diario que fue escogido hasta el papel. Cuando tú has dicho que se nota mucho el cariño en el libro, yo tenía muy claro que quería tener potestad a la hora de elegir incluso el papel de la portada. El papel de la portada es rugoso, es un Sí. tintoretto grueso. Quería que, claro, como van fotografías en el interior, que se imprimieran y tuvieran buena calidad, a pesar de que iban en blanco y negro. Entonces, es un libro muy artístico. O sea, hay poemas, casi todo es narrativa, pero hay fotografías y hay muchas cosas dentro. No, es excelente. O sea que, acá hay un género que está circulando mucho, que la palabra es híbrido, cuando mezcla Sí, varios géneros, ¿no? Bueno, sí, uno podría decir que también tiene esto, ¿no? El libro. La verdad que me encantó. Estoy hablando con Andrea Mateos. Andrea, me gustaría, puede ser que leas dos poemas, porque nos queda poco tiempo, para no quedarnos. sí. Y de paso así podemos hablar un segundito de tu otro proyecto ahí de las Sí, asilvestradas. pues voy a leer un poema que se llama Parto de Barro. Dale. Este libro casi todo, como digo, es narrativa, pero este es uno de los poemas que van insertados en el libro que dice, parir el barro de mis uñas, tierra manchada de palabras que coagulan, me dejé preñar de poesía, encinta yo del lenguaje de lo líquido. Madre, ha sido obra del Espíritu Santo. A ver cómo le explico el milagrito, con el miedo que yo le tengo a todos los fantasmas. Mis hijos tienen nombre de soneto, estrambote, doblado y alejandrino. Niña, ¿qué sabrás tú de ser madre? Y también, ¿para cuándo un niño de carne? Para cuando yo coseche la mía. Hoy mis huesos solo encumbran vocablos, la llamada de lo fértil me acuna desde los 5. Un eco rechina, ya se le intuye marchita su lozanía, y más, la biología caduca en su útero vetusto. Parto, de parir y de partir. La lluvia de las voces me moja, pero no me cala. Alumbro a un nuevo hijo. Veo su carita de papel y lo sostengo entre mis manos. Que alguien se atreva a decirme que no eres de verdad con lo que me ha costado engendrarte. Muy bueno, muy bueno. La verdad que me encantó. La verdad Este que es me uno de encantó mis el libro. favoritos. Es uno de tus favoritos. Lo vuelvo a mostrar porque la verdad que es bellísima esta edición. Sí, yo me siento muy orgullosa de este libro, la verdad. Hay gente que no lo puede apreciar porque tenés que tocar también lo que decís, ¿no? El papel Sí, rugoso. La verdad que la tapa es increíble.
Vamos con uno más para finalizar. Sí. Pues esta es de la última parte, que es la parte que más está gustando, la parte de Arcángel. Es un texto que se llama Hay vida en la muerte y que además se utilizó un pequeño fragmento para hacer el book trailer, ¿no? Perfecto. Y dice, la muerte nutre, pero solo vemos lo que se pudre, la descomposición de la piel hecha pedazos, el olor nauseabundo de los restos ya sin vida. Las entrañas regresan al mundo del que partieron. La vida no es nuestra. Tan solo es un préstamo que hay que devolver después de consumirlo. Hay belleza en la muerte. Después de morir uno se entrega, cede su carne a los hongos, a otros organismos vivos que nos toman como alimento. Es bonito pensar que después de morir no morimos, sino que nutrimos. Nos dividimos en pequeños bocados. Alguien más absorbe nuestro néctar. Bueno, este capítulo es más largo, pero como sé que vamos justos de tiempo, o sea, es más largo, pero he leído solo como el primer fragmento del principio que utilizamos para el book trailer. Está muy bueno, me encantó. Y bueno, los libros se consiguen de todos, ¿no? En España. Y bueno, esta sería la novedad tuya, digamos, el último, que es de 2023, ¿no? Germinativa, lo muestro, Sí, lo recomiendo mucho. Y para finalizar, contame un poquito y contar a la gente, ¿no? A los televidentes, lo de las asilvestradas, o sea, sí. ¿qué sería? ¿Cómo surge? Pues Las Asilvestradas al principio nació junto a otra compañera. Nos dimos cuenta de que teníamos un público muy parecido, de que las dos habíamos nacido en una situación, digamos, privilegiadas, no porque fuéramos multimillonarias y se nos hubiera dado todo hecho, pero lógicamente, conociendo a otras compañeras de profesión escritoras, sí que es verdad que tuvimos las cosas un poquito más fáciles. Entonces se nos ocurrió crear Las Asilvestradas entre su comunidad y la mía para fusionarlas y empezar a promover la voz de nuestras compañeras, de todas aquellas chicas que lo estaban teniendo un poquito más difícil, para ayudarles a promocionarles, a darles difusión, a que la gente también las conociera. Y luego después pasó que empezamos a trasladarlo al plano físico, o sea, una comunidad que se gestó de forma digital, empezamos a organizar lo que nosotras llamamos los encuentros de literatas, que es donde conocimos a Edith Testa, a nuestra querida compañera de Argentina. Entonces, ahora mismo ya nos hemos transformado como una ONG cultural que no solo se encarga de esa labor inicial de promover y dar voz a las personas que se están dedicando al mundo de la escritura y el arte, sino que también hemos organizado nuestra primera feria del libro, jornadas de emprendimiento, talleres, actividades. O sea, el objetivo es ayudar a que las personas que nos siguen vivan de su arte, de su literatura, que es muy difícil, para nosotras ha sido difícil, pero es verdad que hemos tenido las cosas más fáciles. Entonces, eso es como poner nuestro granito de arena, ¿no? Para ayudar a que todo el mundo cumpla sus sueños. Y está bueno que las sigan en Instagram, que sería las asilvestradas, ¿no? En Instagram. Sí, Y también, si te quieren seguir a vos, es Prepius, o sea, es sí, P-Y-U-S, ¿no? Para que te sí. sigan ahí en Instagram, que bueno, ya hablaremos en otra oportunidad más en detalle. Y la verdad que bueno, quería agradecerte, me encantó la charla, recomiendo mucho que te sigan. Ojalá que vengas de visita acá por Buenos Aires, que bueno, que Ah, puedas eso sería un publicar, ¿no? sueño. Sería buenísimo que también publiques por acá, por Argentina. Un placer Sí. enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. O sea, ojalá que nos conozcamos prontito y que esté pronto por Argentina, porque la verdad es que sería un sueño que me encantaría cumplir. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme, ¿eh? Muchísimas gracias. Un beso grande. Un besazo. Chao, chao.